your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Estamos en la enseñanza número 21 acerca de defender y proclamar el Evangelio. Y antes de adentrarnos en las profundidades de la palabra de hoy y el tema que vamos a tratar, voy a hacer un pequeño repaso para que podamos comprender cabalmente dónde estamos parados, ¿sí? Es necesario siempre estar haciendo un repaso porque es tanto lo que estamos viendo que es necesario ubicar las piezas en el orden correcto, ¿sí? Por la gracia de Dios, este es el cuarto sermón que voy a predicar acerca de la naturaleza y el propósito de la iglesia. El Evangelio es dado a conocer por medio de la iglesia. Pablo lo explica de la siguiente manera en Efesios. Pablo dice, dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Para ser más específicos con lo que Pablo dice, tenemos que mencionar que Dios diseñó un plan eterno donde todas las cosas iban a ser reconciliadas por medio de Cristo para que Cristo sea exaltado, alabado por eternidad de eternidades. Cristo es el centro del Evangelio. Y específicamente cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de la reconciliación de todas las cosas por medio de Cristo. Este es el significado de la redención, ¿sí? Aspectos que hemos meditado y estudiado cada uno con detenimiento. Vuelvo a decir, Cristo es el centro del Evangelio y cuando nos referimos al Evangelio estamos hablando acerca de lo que Cristo hizo en la cruz, ¿sí? Nos ha reconciliado con el Padre. Éramos sus enemigos y ahora somos cercanos. Estábamos distantes, ahora hemos sido reconciliados. Y esa reconciliación fue pagada con el derramamiento de la sangre de Cristo, ¿sí? Efesios capítulo 1, 2 y 3 nos hablan de estas. Entonces, tenemos esta hoja de ruta desplegada delante nuestro. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios determinó desde una eternidad pasada que Cristo reciba toda la gloria, toda la alabanza. Dicho de otro modo en el Salmo 67, que todos los pueblos alaben a Cristo, ¿sí? Entonces, esta es nuestra hoja de ruta. Como iglesia, como cristianos, esta es nuestra hoja de ruta. Nosotros miramos y decimos, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Va a hacer que todos los pueblos alaben a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Por el hecho de su reconciliación en la cruz. Eso es lo que está haciendo. Entonces, en esta hoja de ruta nosotros podemos ver varios puntos. En primer lugar, como mencioné, que todo lo creado existe para glorificar a Dios. Esto implica que existimos nosotros para glorificar a Dios. Glorificar a Dios es estar satisfecho en todo lo que Dios es por medio de Cristo. Como el mercader que vimos que vende todo lo que tiene para comprar, adquirir la perla de gran valor. En segundo lugar, que Dios estableció a la iglesia como el escenario donde, en primer lugar, Dios muestra su gobierno. En segundo lugar, la escuela donde tanto las potestades celestiales como las que están en el cielo, las potestades celestiales como también las personas que están en la tierra están aprendiendo acerca de lo que es el Evangelio. En tercer lugar, que Dios está reconciliando todo lo creado en su Hijo. Esto significa que en la iglesia nosotros vemos cómo los hombres son reconciliados con Dios, cómo los hombres son reconciliados consigo mismos y cómo los hombres son reconciliados para con los demás, para con sus prójimos. Y en cuarto lugar,
La iglesia es el escenario de Dios porque ha sido comisionada para anunciar el mensaje del Evangelio. Entonces, la iglesia existe para dar a conocer el valor supremo y enseñar a otras personas a atesorar a Cristo como el único valor supremo de la vida. Para eso está la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el llamado de la iglesia. ¿Sí? Vimos la semana pasada que Dios estableció por medio de Cristo a cada cristiano la responsabilidad de hacer discípulos. Esto es lo que va a pesar en nuestras balanzas. Estas serán nuestras coronas. Cuando nosotros estemos delante del gran trono blanco, lo que va a ser medido, lo que va a ser pesado, son si hemos cumplido con el llamamiento de la gran comisión o no. Es lo que el Señor nos ha mandado a hacer a cada cristiano. Esto fue la enseñanza del domingo pasado. ¿Qué demanda Dios, qué demanda Cristo de cada discípulo de Él? Que vayan y anuncien el mensaje del Evangelio. Esto es hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y enseñar a guardar todas las cosas justamente significa atesorar a Cristo como el único valor supremo. Entonces, vuelvo a mencionar, vimos esto en la introducción que hicimos la semana pasada en el texto de la Gran Comisión. Esto lo que vimos la semana pasada simplemente fue una introducción. Seguiremos avanzando con lo que significa hacer discípulos y lo vamos a estar viendo durante las próximas semanas. Pero debido a nuestro contexto es necesario entender y poner el peso correspondiente a cada palabra y comprender bíblicamente el discipulado. Para un aborigen, por ejemplo, la palabra arco se refiere al instrumento con el cual consigue alimento. Para un jugador de fútbol, la palabra arco tiene otro significado. Lo mismo acontece con la palabra discipulado. Debido a nuestro contexto y debido a nuestro trasfondo por los cuales hemos pasado por diferentes iglesias, denominaciones o la gran devaluación que hay en esta palabra, discipulado, no tenemos todos el mismo concepto. Es necesario poner el peso correspondiente a lo que la palabra enseña, y esto es lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas. Así que mi intención en esta mañana y la exhortación que tengo para esta mañana nos remite a una instancia previa. Antes de poder agarrar el mapa de ruta es necesario poder considerar si tenemos los elementos necesarios para concluir nuestro recorrido. Antes de empezar a ver el mapa, a ver hacia dónde nos dirigimos, es necesario empezar a considerar los elementos para iniciar esta navegación, este viaje. Antes de que nos preocupemos de cuáles van a ser nuestras coronas delante del Señor, es necesario tener una certeza de que Cristo está intercediendo por nosotros. Antes de empezar a pensar si podemos, debemos y cómo debemos hacer discípulos y empezar a buscar nuestras coronas delante del Padre, debemos saber si delante del Padre hemos hallado gracia por medio de Cristo o no. Debemos tener esta consideración en primer lugar, porque podemos estar engañándonos a nosotros mismos y podemos engañar a otras personas al enseñarles el plan y el diseño de Dios a que simplemente busquen lo externo y que no estén mirando si en primer lugar ellos han sido reconciliados con Dios. Entonces, hermanos míos, no es un tema menor, y no menosprecien la exhortación del Señor y presten profunda atención a la palabra que hoy vamos a estar tocando.
Abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. El texto Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios y le dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Lo que encontramos en este pasaje es un mandamiento bíblico directo, claro y concreto, que proviene de Dios mismo. Dios mismo nos está exhortando por medio del apóstol Pablo y no podemos escaparnos de un texto así. La idea es clara y el pasaje es claro. Todos los que están aquí presentes y todos los cristianos en todo lugar y en todas las épocas deben sacar una hoja y hacer un examen. El apóstol Pablo no escribió estas palabras dirigidas hacia los ateos, no escribió estas palabras pensando en la Iglesia Apostólica Católica Romana, ni tampoco estuvo pensando en alguna secta, ni tampoco escribió este pasaje pensando en los gnósticos de su día. Nada de eso. El apóstol dirigió estos versículos hacia los cristianos que estaban congregados en la iglesia de Corintio y por implicación a todas las personas que creyeran en Cristo, sin importar edad, distancia, contexto social o cultural, presiones políticas o familiares. Cada cristiano en todo lugar que lee este texto se enfrenta a la exhortación misma de Dios, diciendo: examinaos a vosotros mismos, probaos. Es más, el apóstol Pablo se está dirigiendo a una iglesia verdadera del Señor Jesucristo. No estamos hablando de una iglesia falsa. Pablo dirige esta atención a una iglesia bíblica, a una iglesia con sana doctrina, a una iglesia con una predicación verdadera de la palabra de Dios. Una iglesia con muchos cristianos dentro de su congregación, una iglesia llena del poder del Espíritu de Dios y una iglesia que abundaba en dones. El apóstol exhorta a que cada creyente de manera individual a que pase por un proceso de examen. Esto es lo que está exhortando el apóstol Pablo. Y en esta ocasión el texto no nos está refiriendo a que examinemos a las personas que tenemos al lado, aunque en el plano general de las Escrituras se enseña que debemos discernir a los que se dicen que están en la fe, pero en esta ocasión el apóstol Pablo está diciendo: examinate. Examinate Ariel, examinate Ale, examínese cada uno. Cada cristiano que lee las Escrituras debe examinarse. Entonces, como cristianos tenemos el deber y la responsabilidad de examinarnos, no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a nuestras emociones, ni tampoco conforme a las opiniones externas, sino conforme a las Escrituras. Hay muchas personas que piensan que son salvas y que no lo son, y hay muchas personas que continuamente son engañadas. Ahora, ¿por qué debo predicar un mensaje así? ¿Y por qué debo tratar un tema así? En primer lugar, porque el Señor así lo demanda en su palabra, ¿sí? Pablo expuso este asunto a la iglesia de Corintio. Cuanto más nosotros necesitamos escuchar las palabras de Dios. Fácilmente podemos engañarnos a nosotros mismos y considerar a otros acerca de lo que la Biblia enseña con respecto a la conversión genuina. Miren esto: cuando el oro es puesto a prueba, ¿qué pierde? ¿Qué pierde el oro cuando es puesto a prueba? Pierde la escoria. Cuando el oro es sometido a la prueba del fuego, lo único que pierde es lo que contamina su integridad. Se hace más puro. Eso es lo que se dice el proceso de refinación.
¿Sí? Entonces, si tenemos una verdadera fe, al igual que el oro, será más pura, será una fe más pura. No perdemos nada, al contrario, nos refinamos cuando somos examinados a nosotros mismos. Por eso la palabra exhorta a todos los cristianos a que pasen por un proceso de examen, no para matar la semilla de la fe que está creciendo en cada cristiano, no para cargarse con culpa y ser arrastrados por la culpa, sino para quitar la escoria que no corresponde a una fe genuina y que su fe sea refinada, crezca, sea más pura como el oro. Entonces, si tenemos una fe genuina en Jesucristo como el único Salvador y mediador por nuestros pecados, hacer este examen es sumamente saludable. Presentarse delante del Señor y decirle: Señor, examina mi vida, quita de mí toda la escoria, lávame, Señor, límpiame, como dice David, límpiame y seré más puro. Señor, muéstrame si tengo los frutos de una conversión verdadera. Un autor dice: ¿por qué es importante hacer este examen? Y menciona 5 puntos. Dice, en primer lugar, porque es una exhortación a examinarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, nos va a ayudar a discernir las experiencias de los demás. En tercer lugar, nos va a ayudar a compartir con los que se dicen ser salvos y que no lo son. Cuando nos encontramos con una persona que dice ser salva, pero su vida es una contradicción, surge una pregunta: ¿cómo podemos hablar con una persona que está siendo engañada? ¿Cómo la puedo ayudar a mirar a Cristo? El propósito de discernir no es que nos apartemos, sino es que seamos conscientes de cuál es la necesidad inmediata e urgente. En cuarto lugar, nos ayuda a proteger a la iglesia de las impurezas. Mantiene pura la iglesia. El Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Y en quinto lugar, ayuda a aconsejar. El hacer este examen nos ayuda a aconsejar a aquellas personas que luchan acerca de su seguridad de conversión. Si podemos discernir lo que la palabra dice acerca de lo que es una fe genuina, podemos ayudar a otros a que vean lo que es una fe genuina. ¿Sí? Mateo capítulo 7, versículo 16, Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Un árbol se conoce por su naturaleza. Un árbol de higos naturalmente da higos, no manzanas. Un árbol produce frutos conforme a su naturaleza. Una persona no regenerada produce frutos de acuerdo a su naturaleza. Y una persona regenerada verdaderamente por el Espíritu de Dios tiene los frutos de una conversión genuina. Entonces, vamos a examinar nuestros frutos. Vamos a considerar frutos que no necesariamente evidencian a una conversión verdadera en primer lugar. Vamos a considerar frutos que no necesariamente evidencian una conversión verdadera. En segundo lugar, vamos a estar considerando los frutos de una conversión genuina. Y en tercer lugar, vamos a hablar acerca de la fuente de seguridad, nuestra roca sólida como creyentes. Entonces, frutos que no necesariamente demuestran una conversión genuina y verdadera. De vuelta, hay mucho engaño acerca de este asunto. Hay muchas personas que confían en estas evidencias que voy a mencionar y descansan como la base de su salvación en estas evidencias, y no solamente esto, sino que también propagan su error. Entonces, en primer lugar, una evidencia que no necesariamente es fruto de una fe genuina es considerar que tenemos una profesión de fe en el Señor Jesucristo.
tener una profesión de fe no significa que seamos cristianos genuinos. Un ejemplo bíblico es Simón el Mago. Hechos capítulo 8, versículos del 12 al 13, búsquenlo en sus Biblias. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8. Pero cuando creyeron a Felipe, el evangelista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, ¿cómo estaba Simón? Estaba atónito, estaba asombrado. Simón creyó, tuvo una profesión de fe, incluso se había bautizado. Sin embargo, no tenía una fe verdadera. No había experimentado los frutos de una conversión. Miren cómo dice la palabra más adelante, versículos del 18 al 23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Le ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón estaba esclavizado en hiel de amargura y prisión de maldad. Simón seguía esclavizado al dominio del pecado. A pesar de que intelectualmente hizo una profesión de fe y había creído externamente, puesto que se bautizó y seguía a Felipe en su discipulado, Simón estaba siendo discipulado por Felipe. Su corazón estaba oscurecido. Entonces, tener una profesión de fe en el Señor de Jesucristo no significa que tengamos una fe genuina. El infierno va a estar lleno de personas que han profesado ser cristianas y que no lo eran. Y esto nos lleva a un segundo aspecto. Tener una seguridad de salvación no significa que seamos creyentes genuinos. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. El Señor Jesús les está enseñando. Esto proviene de las mismas palabras de Jesús. Y es un texto terrible. Creo que es uno de los textos más espantosos que se encuentran en las Escrituras. Jesús mismo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La pregunta en este texto es: ¿por qué discuten estas personas con el Señor? ¿Por qué discuten estas personas delante de Cristo? Porque tenían certeza de su salvación. Ellos estaban convencidos de que merecían entrar en el reino de los cielos. Estas personas estaban convencidas de que eran algo que no eran. Ellos estaban seguros de su salvación. Es más, tienen la valentía de exponer su seguridad delante del Señor. Realmente estas personas estaban seguras de que eran salvas.
Es posible que estemos seguros de ser salvos y no serlos. Uno se puede engañar tan fuertemente que incluso es capaz de discutir los argumentos delante de la presencia de Cristo cuando Él los está echando fuera del reino de los cielos. El Señor los estaba echando fuera de su presencia, apartados de mí. Y estas personas están diciendo: Señor, ¿cómo te atreves a echarme fuera si yo tengo seguridad de mi salvación? Yo estoy convencido, es más, te puedo dar los argumentos por los cuales te puedo asegurar de que yo merezco entrar. Y no estamos hablando de que estas personas estaban discutiendo con el Señor mientras estaban con vida. Ellos ya están delante del gran trono blanco. Su tiempo de este lado de la eternidad ya había pasado. Ellos están ahora delante del Señor presentando argumentos. Miren qué profunda es el engaño, hasta el punto de que aún muertos siguen arrastrando su iniquidad. ¿Sí? Tercero, conocimiento de las Escrituras. Pensar que porque conocemos las Escrituras es una evidencia de nuestra salvación es también un error. El diablo conoce las Escrituras, las cita a las Escrituras, las conoce a la perfección. ¿Cuáles fueron los recursos que el diablo utilizó para tentar a Jesucristo en el desierto? Fueron las Escrituras mismas. El diablo tentó a Jesucristo con la palabra. Sin embargo, el corazón del diablo no es regenerado, obviamente. Los demonios conocen las Escrituras. Juan, capítulo 5, versículo 39. Jesús les dice a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo cierto es que los fariseos escudriñaban las Escrituras. Ellos sabían de memoria todo el Antiguo Testamento. Ellos habían aprendido a memorizar la cantidad de palabras que en el texto original, esto es en el hebreo, había en cada libro. Ellos escudriñaban el punto y la coma, aunque no lo tenían, pero es una forma de decir. Ellos sabían dónde estaba el punto, sabían cuántas palabras había en Génesis, desde la primera genealogía hasta la segunda. Ellos tenían una ciencia perfecta acerca de las Escrituras. Sin embargo, Jesús les dice en el versículo 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, muchas personas conocen las Escrituras, las leen, las estudian, y sin embargo no quieren correr a Cristo. No quieren correr hacia Cristo para lanzarse por fe y descansar en Él en su salvación. Al igual que los fariseos, ellos conocen las Escrituras, estudian las Escrituras, las escudriñan, y sin embargo eso no los capacita para correr a Cristo en salvación. No nos permite mirar a Cristo y abrazarlo y confiar en Él por lo que Él es. Conocer las Escrituras no salva a nadie. Lo único que salva es conocer al Señor Jesucristo en verdad. Las Escrituras dan testimonio de Cristo, pero las Escrituras son la fuente de nuestra salvación solo porque nos revelan a Cristo. Puede ser un engaño uno estar aprendiendo las Escrituras durante toda la vida e ir al infierno por no conocer al Cristo de las Escrituras. Muchos conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de las Escrituras. Nicodemo conocía las Escrituras, reconoce que las obras de Cristo provenían de Dios. Es más, profesa reconocer que Jesús era el Mesías esperado. Sin embargo, no era un creyente genuino. Nicodemo se aparta del diálogo con Jesús sin experimentar una regeneración. Eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas, le dice Jesús cuando le remite en cuanto es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Eres tú maestro de la ley y no sabes que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos.
Eran teólogos. Los fariseos. Nosotros pensamos en los fariseos, eran personas horribles. Jesús dice, eran sepulcros blanqueados. Sin embargo, si entendemos el contexto de la época, los fariseos eran la sensación, eran los maestros, eran teólogos, eran grandes hombres de Dios que conocían, mejor dicho, eran grandes hombres que conocían las Escrituras. Eran teólogos y sin embargo no conocían a Cristo. Los fariseos enseñaban sábado tras sábado, sábado tras sábado, lo que Dios decía por medio de las Escrituras. Terrible, es terrible. Aún yo mismo, cuando estaba meditando en este punto durante estos días que estaba armando y sobre todo anoche que me senté a bosquejarlo, yo mismo puedo exponer la palabra de Dios, tener una doctrina correcta, enseñar a otros acerca de Cristo y yo mismo estar engañado. Esto era lo que eran los fariseos. Estaban engañados. No podían mirar a Cristo. No podían mirar a Cristo, aunque conocían en profundidad las Escrituras. Entonces, conocer las Escrituras no necesariamente significa que somos creyentes genuinos. En cuarto lugar, cuarto punto, mejor dicho, considerar que una moralidad externa y una rectitud o una vida recta es una evidencia de salvación. Eso es también un error. ¿Sí? Explico. Podemos tener una vida moral, externamente ser correctos, no cometer pecados groseros, no estar siendo adúlteros, ni estar blasfemando el nombre de Dios de manera grotesca. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos una fe verdadera. Eso no quiere decir que seamos salvos. Muchas personas caen en este error. Piensan que ser cristianos es solamente llevar una vida recta. Yo soy cristiano, ¿por qué? Porque no cometo pecado, no miento, no robo. Si me comparan con un asesino, no he matado a nadie. Trato de llevar mi familia en honestidad, no engaño a mi esposa. Trato de, en la medida que puedo, no proferir insultos. Trato de ser una persona honrada. Sin embargo, eso no es una evidencia de que realmente seamos salvos, que realmente conocemos a Cristo. Los fariseos, cuando hablamos de vuelta de los fariseos, debemos pensar conforme al contexto de la época. Ellos no solamente eran grandes teólogos, sino que los judíos, sobre todo los fariseos, tenían una moral intachable. Los fariseos tenían una moral intachable delante de su comunidad. Eran personas sumamente honradas. Si nosotros tuviéramos un fariseo delante nuestro, hasta sentiríamos vergüenza por cómo se maneja en su integridad, en su forma de andar, en su forma de estudiar la palabra. Simplemente lo miramos y decimos, no puedo creer que esta persona sea así, o sea, me deja avergonzado. Eso es lo que eran los fariseos. Lucas, capítulo 18. Jesús se refiere a los fariseos y se refiere a un publicano. Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Pero quiero que presten especial atención al versículo 11. Vamos a leer todo el contexto, vamos a leer toda la enseñanza de Jesús, pero presten atención al versículo 11. Lucas capítulo 18 del 9 en adelante dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Sí? Jesús le está refiriendo esta enseñanza a esas personas que se confiaban justos delante de Dios.
Y también tenían una característica: menospreciaban a otros. Dijo también estas parábolas: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero prestaron atención al versículo 11 y 12. La oración que realiza este fariseo. Esto era cierto en su vida. El fariseo tenía esto como un motivo de jactancia. Él podía decir delante de Dios en su oración: llevo una vida intachable. Ayuno, oro, estudio, leo, doy diezmos, llevo una vida moralmente intachable. Es más, miren su oración. Moralmente este hombre era intachable. El fariseo no representa a una persona que está confiando en su carne. ¿Sí? El fariseo no representa a una persona que está confiando en la propia fuerza que tiene para obrar moralmente de manera correcta. Miren su oración: Dios, te doy gracias. Te doy gracias a ti porque no estoy viviendo en pecado. Esa es la oración del fariseo. No está diciendo mis fuerzas, mi jactancia, lo está diciendo por implicación, pero en su oración el fariseo está diciendo: te doy gracias a vos, Dios, porque me has hecho perfecto. Llevo una vida moralmente intachable. Aplicado a nosotros significa esto: si confiamos en lo que Dios está haciendo en nosotros, más de lo que confiamos en lo que Cristo ganó y en la gracia de Dios, podemos ir al infierno rotundamente. La salvación no se basa en nuestra moralidad, sino que se basa en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nuestra moralidad externa no es la base de nuestra salvación, sino que Cristo es la base de nuestra salvación. Y si nosotros vamos a confiar en la vida intachable que vamos a llevar delante de Dios, podemos estar siendo engañados, como el fariseo. ¿Sí? Hay frutos en la salvación verdadera. ¿Sí? Hay frutos en la salvación verdadera, y de hecho la salvación verdadera es mucho más la salvación verdadera que ajustarse externamente a una moral. La salvación es mucho más que no adulterar y no blasfemar el nombre de Dios. Es mucho más la salvación. Mateo 23, versículo 27, Jesús le dice, no hace falta que lo busquen, lo voy a citar de acá: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Los fariseos tenían una moralidad externa, sin embargo en su corazón eran depravados. Quinto lugar, tener una convicción de pecado. En el libro de Hechos, capítulo 24, tenemos la conversación de Pablo con Félix. Hechos 24, versículo 25, dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. La palabra en el griego espantó se puede traducir como tembló. Félix tembló. Félix tuvo terror de Dios que le sobrevino al escuchar el mensaje del Evangelio por medio de Pablo.
Esto quiere decir que Félix tuvo una convicción de pecado. Sabía que su pecado estaba mal delante de Dios y por eso tembló. Hay muchas personas que, al igual que Félix, experimentan dolor por el pecado. Sin embargo, no huyen al Señor, sino que se quedan en su pecado y profesan ser cristianos por el simple acto de tener convicción de pecado. Si tienes convicción de pecado es porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu vida. Pero el hecho de que el Espíritu de Dios esté obrando en tu vida no quiere decir que tengas una fe genuina. Esaú, por ejemplo, tuvo convicción sobre su pecado. Hebreos 12:17 dice: porque ya sabéis, haciendo referencia a Esaú, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú tuvo tristeza, tuvo convicción de su pecado, sin embargo, no alcanzó. Judas Iscariotes, después de traicionar al Señor, él siente convicción de su pecado. ¿Cómo vemos eso? Él devuelve las monedas. Judas tuvo convicción. Lo traicioné al Señor, dice en su corazón, por estas monedas, por estas simples monedas. Fue y devolvió las monedas, las tiró delante de quienes se las habían entregado. Sin embargo, Judas se fue y se ahorcó. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué se ahorcó Judas? Porque Judas estaba profundamente entristecido por haber entregado al Señor. Tenía una convicción grande de pecado. Sin embargo, eso no es tener una fe genuina. Sexto, tener emociones agradables en cuanto a las cosas del Señor. Pueden venir, escuchar un mensaje acerca del Evangelio, como hoy, aunque hoy no es la exposición más agradable que han escuchado, pero podemos escuchar acerca de las grandezas de Cristo, ser conmovidos, tener una emoción agradable. Sin embargo, eso no quiere decir que seamos salvos. Herodes es una muestra de esto. Marcos capítulo 6:20 dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Esta palabra, lo escuchaba de buena gana, tranquilamente se puede traducir: lo escuchaba con placer. Herodes escuchaba con placer, le generaba emociones buenas escuchar el mensaje de Juan el Bautista, mensaje que Juan decía: hipócritas, manga de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? Eso le encantaba a Herodes, eso escuchaba y le escuchaba con agrado. Entonces, tener emociones agradables en cuanto a las cosas del Señor no significa que tenemos una fe verdadera. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Estas personas que el autor de Hebreo dice que apostataron de la fe, fueron personas que exteriormente gustaron del Espíritu Santo, no en su interior, debido a que esto no produjo una regeneración en sus corazones, pero exteriormente sus ojos fueron abiertos, gustaron de los dones del Espíritu Santo, y sin embargo, ¿qué pasó? Apostataron de la fe. Ellos estaban muy emocionados de lo que escuchaban acerca del Evangelio, pero sin embargo, apostataron de la fe. Judas Iscariote había gustado del don celestial, había sido ungido exteriormente por un tiempo por el Espíritu Santo.
Y esto nos lleva al séptimo punto y último: estar involucrados en el ministerio. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4, dice, quiero que presten atención a este texto. Entonces Jesús llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, ¿y quién más? Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Versículo 1, estos 12 apóstoles Jesús les dio autoridad para que puedan echar espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y dolencia. Judas Iscariote experimentó esto. Lo dice, Jesús ungió a los 11 con los dones del Espíritu Santo. A Judas no, porque ya lo iba a traicionar, lo dejó aparte. Judas experimentó esto. Podemos estar bajo el discipulado de Cristo, hacer muchos milagros y prodigios, y sin embargo ser un apóstata como Judas. Segunda de Timoteo 4:10 nos habla de Demas, que dice Pablo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas desamparó a Pablo amando a este mundo. Demas era misionero, viajaba junto con el apóstol Pablo, luchaba codo a codo predicando el verdadero evangelio junto con el apóstol Pablo. Sin embargo lo desamparó amando más al mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los que aman al mundo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Demas no amaba a Dios, no lo conocía. Sin embargo, era un misionero que estaba acompañando a Pablo. ¿Te das cuenta? Puedes tener, y acá vuelvo a repasar los puntos, puedes tener una profesión de fe verdadera. Puedes tener una profesión de fe, decir que sos cristiano y sin embargo no ser cristiano. Puedes tener una seguridad de tu salvación, decir yo soy cristiano, yo tengo seguridad de mi salvación y sin embargo estar engañado. En tercer lugar, podemos conocer las Escrituras y sin embargo estar engañados. Podemos tener una moralidad externa, tener convicción de pecado, sentir emociones agradables al escuchar la palabra y estar involucrados en el ministerio o en el discipulado y sin embargo no conocer a Cristo y no ser salvos. Por eso es importante examinarnos a nosotros mismos y ver si realmente hay frutos de salvación. Esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuáles son las evidencias de una conversión verdadera? ¿Cómo puedo examinarme? Como el texto que estamos meditando. ¿Cómo puedo examinarme? 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Cómo puedo yo examinarme, hacer una prueba de mi fe y saber si realmente soy un cristiano genuino? ¿Cómo puedo saber si realmente creo en Jesucristo? Como les dije al principio, esto es lo más importante. Saber si soy hallado o no delante de Dios el Padre. ¿Qué importa todo lo demás? ¿Qué importa todo lo que pueda hacer en esta vida? Si Cristo no está intercediendo delante del Padre, lo único que yo puedo tener, si Cristo no está, es una horrible expectación de muerte. La ira de Dios derramada hacia los pecadores. Dios es santo, Dios es justo.
¿Cómo puedo estar parado delante de un Dios santo y no ser consumido por mi pecado? Por eso es importante ver cuáles son los frutos de una verdadera conversión. Y podemos juntar todas estas evidencias bíblicas bajo 3 temas: la fe, la esperanza y el amor. Primera de Corintios capítulo 13. La fe, la esperanza y el amor. Estas 3 cosas, estos 3 elementos son eternos. Es lo que va a durar para siempre. Miren, dice el versículo 12 y el 13: ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Estos 3 elementos son eternos. Todo lo demás, los dones, los ministerios, nuestros matrimonios, nuestros hijos, todo lo demás va a ser a un lado. Pero las 3 cosas que van a permanecer por la eternidad: la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa tener una fe? ¿Qué significa tener fe? El creyente genuino tiene una fe verdadera y genuina en el Señor Jesucristo. Una fe viva y no muerta. La fe verdadera tiene su origen en Dios. La fe no es un músculo que nosotros podemos ejercitar. Efesios nos dice, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe proviene de Dios. Efesios capítulo 2, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es necesario que Dios nos dé vida. Este dar vida es que Dios nos da fe para poder mirar a Cristo. Entonces, la fe verdadera tiene su origen en Dios y tiene por su objeto a Cristo. Mira a Cristo para confiar en Él para su salvación. La naturaleza de la fe es confiar de todo corazón en lo que Cristo es. Perdón por despertarte, gordito. Esto es la fe. La fe genuina nos lleva a mirar a Dios, nos lleva a mirar a Cristo. La fe genuina no nos dispersa en otras cosas. La fe verdadera. Hay un error en este tiempo. Dicen que la fe nos puede capacitar a medida que incluso nosotros la ejercitamos para realizar proezas, grandes milagros, obtener todo lo que deseamos. Si yo tengo fe, me va a ir bien en el trabajo y Dios me va a prosperar. Yo debo ejercitar mi fe. ¿Cómo ejercito mi fe? Bueno, ahí tenemos un montón de elementos para hacerlo. Eso no es la fe genuina. La fe genuina proviene de Dios y nos direcciona a Cristo. ¿Cómo un pecador se va a presentar delante de Dios santo confiando en Cristo? ¿Cómo puedo confiar en Cristo? La fe es un don que Dios nos regala para mirar a Cristo como nuestro perfecto Salvador. Su naturaleza es confiar de todo corazón. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué terrible es que hayan tantos, y lo digo con temor, pero qué terrible es que se haya menoscabado tanto este texto, diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y aplicarlo a fines materiales, aplicarlo a fines simplemente temporales, menoscabar el texto, menospreciar las implicaciones del texto. Todo el contexto de Hebreos 11 no está diciendo que la fe es la esperanza en un mejor mañana, la esperanza en un mejor futuro, la esperanza en que mi hijo va a simplemente ser una persona que no va a sufrir las mismas penalidades que yo.
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Aplicado a qué? Aplicado a nuestra salvación. No soy lo que debería ser, pero por medio de la fe puedo descansar en que me voy a encontrar delante de Dios cara a cara y que Cristo va a estar intercediendo. Eso es la fe, eso es la fe genuina. La fe genuina nace de Dios y nos direcciona a Cristo. Es tener certeza y convicción. Es más que estar de acuerdo intelectualmente. Es confiar personalmente en una persona viva, en Cristo. Es confiar en Cristo, que Él ha expiado los pecados en la cruz y que podemos acercarnos confiadamente a Él y que Él no nos va a desamparar, no nos va a echar fuera. Vengan a mí, dice Cristo, vengan a mí. Y la fe dice, puedo ir a Él y Él no me va a echar afuera, por más pecado que tenga, por más tapado de inmundicia que esté. La fe dice, no importa, Cristo es suficiente. Eso es la fe verdadera. La fe verdadera busca a Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Romanos capítulo 3 dice lo siguiente: nadie busca a Dios, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios de todo su corazón. Ese es el estado natural del hombre. El hombre sin la intervención divina no busca a Dios, pero de una manera sobrenatural Dios obra en la vida de estas personas que no están buscando a Dios y los hacen mirar a Cristo. Eso es por medio de la fe. La fe genuina busca a Dios en todo tiempo, vive para tener comunión con Dios, vive para su gloria, vive buscando la voluntad de Dios en todos los asuntos de la vida. Esa es la naturaleza de una fe verdadera. La fe verdadera siempre incluye un arrepentimiento del pecado, pero no solamente un arrepentimiento del pecado, sino que puede renunciar al pecado y abandonar el pecado. No es solamente renunciar, sino también abandonar. No es solamente amoldarnos a una moral exterior, sino también en nuestro interior. La fe verdadera produce victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Es la fe que vence al mundo, dice Cristo. No quiere decir que un creyente no peca, sino que el poder del pecado ha sido roto por medio de la fe. El creyente piensa así. Un creyente con una fe verdadera piensa así: ¿esto agrada a Dios o no le agrada? Miren el cambio de su corazón. No quiere simplemente ajustarse a una ley moral externa, sino que en su corazón, en lo más íntimo de sus pensamientos, está luchando de manera continua si lo que hace agrada o no a Dios. Eso es una fe genuina, eso es una fe verdadera. El Señor Jesucristo define a la fe salvadora como una sumisión a su señorío. Por eso dice: si alguien quiere ser su discípulo, debe renunciar, amarlo más a Él, amar más a Cristo. Su señorío sobre todos los asuntos de nuestra vida. La fe verdadera deja todo atrás para seguir a Cristo. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que el mundo piense acerca de mí? Yo quiero seguir a Cristo. ¿Qué importa lo que los demás opinen de mí? Yo quiero agradar a mi Señor. He sido comprado por Él. ¿Cómo no voy a agradarlo? ¿Qué importa si por causa de su nombre debo sufrir penalidades? ¿Qué importa si debo sufrir? ¿Qué importa si mi familia me va a menospreciar por causa de seguir a Cristo? ¿Qué importa? Mi corazón quiere agradar a Él. Mi corazón quiere ser moldeado para Él.
Por eso la fe verdadera produce como fruto una obediencia genuina a los mandamientos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto se evidencia la fe genuina, nos lleva a guardar sus mandamientos. La fe verdadera resulta en obras. La fe verdadera obra en guardar los mandamientos de Dios. La fe verdadera produce una sensibilidad al pecado, una sumisión al señorío de Cristo en todos los aspectos de la vida y una obediencia a los mandamientos de Dios. No puedes decir que tenés una fe verdadera y tener una vida muerta. Una fe verdadera se muestra en una vida que vive para agradar al Señor en todos los aspectos de la vida. En segundo lugar, la esperanza. La esperanza de un corazón santificado. La esperanza que anhela la consumación de la santificación. ¿No es interesante? Todos los apóstoles, Pablo, Juan, hablan acerca de la esperanza. La esperanza del día de mañana, la esperanza de que en algún momento sus cuerpos iban a ser glorificados. Todos los apóstoles, todos los cristianos tienen esta esperanza. ¿De qué? De que un día simplemente va a terminar la lucha por la santificación y van a ser glorificados. Ya no va a haber más batalla por el pecado. Nuestra debilidad va a ser corrida a un lado y simplemente vamos a conocer al Señor tal como Él es. Vamos a poder amarlo sin ningún tipo de restricción. Los apóstoles anhelaban la glorificación, ser perfeccionados en la justificación verdadera. Ese es el último acto de la restauración de Dios. Ser perfectamente buenos, santos y justos. O sea, que la imagen de Dios sea restaurada perfectamente en nuestras vidas. Eso es lo que anhelamos. Que la imagen de Dios de una vez por todas sea restaurada en nuestra vida. Mientras estamos de este lado de la eternidad, luchamos por crecer en la semejanza de Cristo. Nos vamos conformando al diseño de Dios original de ser semejantes a Él. La glorificación es nuestra esperanza. Sabemos, vamos a ser como Dios quiso que seamos. Los redimidos quieren ir al cielo para ver a Dios, ver la gloria de Dios y glorificar a Dios por toda la eternidad. Por eso la esperanza nos mueve a glorificar a Dios. La esperanza es lo que aparta al cristiano del amor al mundo. Un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan de lo que voy a decirles. Imagínense que nosotros, al finalizar el miércoles, vamos a vivir en otro lugar, ¿sí? Cada uno tiene ahora un lugar donde está viviendo, pero el miércoles va a estar viviendo en otro lugar, mucho más grande, mucho más espacioso, mucho más hermoso, mucho más espléndido en todos los asuntos, ¿sí? ¿Tendría sentido invertir todos nuestros ahorros en comprar muebles? ¿Tendría sentido en gastar nuestros ahorros para comprar muebles para nuestra casa actual? No, el miércoles vamos a estar en una mucho más grande, mucho mejor. ¿Qué sentido tiene gastar nuestros recursos en este lugar donde estamos viviendo ahora? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el miércoles efectivamente nos vamos a mudar. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente esperando a que llegue ese día para simplemente acomodarnos y amoldarnos a todo lo que representa esta nueva vida.
Lo mismo sucede con un creyente genuino. Su cabeza está pensando en la patria celestial. Esa es su esperanza. Él sabe que esto es temporal, que es simplemente un peregrino. Entonces, ¿qué es lo que hace este creyente genuino? Busca hacer tesoros en los cielos. Busca ahorrar para llenar sus muebles en la patria celestial. Busca simplemente tener tesoros donde la polilla no corrompe, donde el ladrón no hurta, donde los frutos permanecen para siempre. ¿Cómo va a invertir su vida? ¿Cómo va a invertir su vida un creyente genuino en cuestiones temporales? Es como invertir todos nuestros ahorros en esta casa que simplemente la vamos a tener que dejar el miércoles. Es ridículo, es insostenible. Por eso el creyente, en la medida en que más crece en su esperanza, más se aparta del mundo. Su esperanza no está en lo que va a ganar acá. Su esperanza no está en sus ahorros, en su trabajo, en su empresa, en sus estudios. No está su esperanza puesta en este lado de la eternidad, sino que vive buscando la patria celestial. Es lo único que piensa, como dice el apóstol Pablo, ser hallado en Cristo. Hay una separación muy grande. Jesús pone una parábola, el rico y el Lázaro, y miren lo que dice acerca del rico. El rico ya recibió sus bienes en la tierra. Él gustó, él gastó toda su vida en los bienes de la tierra, en las cosas temporales. El rico invirtió todos sus recursos en simplemente un pedazo de la eternidad que se llama lo temporal. Comparado a una eternidad, ¿qué son 80 años? ¿Qué son 20 años? ¿Qué son? ¿Qué es nuestra vida comparada a una eternidad? Guárdense de no ser como el rico que gasta toda su vida en bienes temporales. El rico, dice el Señor, disfrutó. En Lucas, sí. No anoté el pasaje, ¿me puedes? Lucas capítulo 16, versículo 19, es este texto que estoy mencionando. Lucas 16, versículo 19. Miren la imagen que Jesús plantea. Voy a leer simplemente a partir de unos textos más adelante. Había un hombre rico y un hombre pobre. Uno sufrió en este lado de la eternidad, el otro simplemente gastó su vida. Los dos murieron, pero uno estaba donde el rico estaba, donde estaba el lloro y el sufrir, estaba siendo atormentado, y el pobre Lázaro, que había sufrido de este lado de la eternidad, ahora estaba siendo reconfortado en el seno de Abraham, ¿sí? Tenemos estas dos realidades. El rico ahora exclama y dice, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mire la respuesta. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es condenado aquí, este es consolado aquí, y tú atormentado. El rico disfrutó todos sus bienes en su vida, y eso fue todo. Eso fue todo para el rico. Eso fue todo para su vida, simplemente el confort, el placer. Toda su vida se amoldó para esto. Por eso la esperanza genuina, la fe genuina y la esperanza genuina nos llevan
nos lleva a cada cristiano a considerar lo que verdaderamente es importante, lo que verdaderamente es trascendente, no este lado de la eternidad, sino lo que vamos a hacer durante toda una eternidad. Simplemente esto es un peregrinaje, simplemente esto es un humo, dice la palabra, es neblina, un día está, mañana no. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. La palabra habla acerca de Moisés y dice, por la fe, ¿sí? Búsquenlo en sus Biblias. Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 26. Dice, por la fe, hecho ya grande, Moisés, ¿no? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés rehusó ser conformado a Egipto. Egipto era la potencia mundial de ese contexto. No tenemos algo semejante para poder compararlo, porque aún en nuestra sociedad vemos que aún hay una decadencia en los imperios, quienes tienen el poder. Estados Unidos era una potencia, hoy en día ya está en picada, pero imagínense lo que era Egipto en el contexto de Moisés. Era la nación más rica, el imperio más rico. Ser hijo del faraón significaba que todos los placeres habidos y por haber estaban a disposición de Moisés. Él tenía una vida sumamente reconfortable. Sin embargo, Moisés, teniendo por mayores riquezas no el placer y el confort en Cristo, sino que la palabra dice los vituperios de Cristo. Esto significa que Moisés miró a Cristo y ¿qué vio? Los sufrimientos de Cristo. ¿Y qué dijo Moisés? Samu, por favor. ¿Qué dijo Moisés? Prefiero sufrir juntamente con Cristo que gustar de todos estos bienes temporales. Prefiero ser unido a Cristo y sufrir con Él que gustar toda la posición que tengo en Egipto. Tenía la mirada puesta en el galardón. Tenía la esperanza, una fe genuina. En tercer lugar, el amor para con Dios. El amor para con los hermanos y el amor para el prójimo. Conocer a Dios es amarlo. Por eso el amor es una evidencia de nuestra conversión. La pregunta es, ¿amás a Dios conforme a la palabra? El Señor derrama de su amor para con nosotros por medio del Espíritu de Dios. Entonces surge un clamor dentro nuestro. Abba Padre, papito, dice la palabra. El testimonio produce una evidencia en nuestro interior. El Espíritu Santo produce una confirmación en nuestro interior de que realmente somos hijos de Dios. Y ahora decimos, Padre, papito, mi Señor. De vuelta surge una evidencia. ¿Cómo puedo agradar a mi Señor? La persona que piensa continuamente así es porque el amor del Padre está en él. Amar a Dios. Amar a Dios se refleja en amar a nuestro prójimo, porque amar a nuestros prójimos es el cumplimiento de toda la ley. El que no ama a su hermano, dice Primera de Juan, permanece en muerte. Amar la palabra de Dios
es también una evidencia. Amamos a Dios, amamos su palabra, amamos a nuestros hermanos. Amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Tenemos un celo santo de quién es Dios. Su amor nos constriñe, su amor nos mueve. No somos indiferentes en nuestras vidas. Vemos a nuestro hermano y lo amamos. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Y simplemente el amor de Dios se refleja en mi vida y yo lo puedo amar. Por eso es una evidencia del amor. El amor es una evidencia de que realmente conocemos a Dios. Y no estoy hablando de un amor emocional. Estoy hablando de un amor bíblico, un amor que sufre penalidades por causa de Cristo, un amor que nos mueve a amar los mandamientos de Dios, su palabra, escudriñarla, conocerla. Un amor que nos lleva a amar a nuestros prójimos como mayores que a nosotros mismos. Eso es el amor. Eso es un amor genuino en la palabra. Eso es que conocemos realmente el amor de Dios. Si conocemos, 1 Juan 3:16, en esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Así nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahora, al considerar todos estos aspectos, nuestros pensamientos pueden ser llevados como una tormenta. Puedo ver y decir, no me estoy conformando, tengo muchas áreas en mi vida en donde estoy en falta, tengo muchas cosas que aún no he resuelto, soy cristiano, no soy cristiano, ¿dónde me puedo parar para saber la fe y la esperanza, el amor? Pero si yo veo la fe, la esperanza y el amor y sin embargo aún así me veo en falta, veo los frutos que no representan una conversión genuina. La profesión de fe, el conocer las Escrituras, el tener una vida moral externa y los otros demás puntos. Y todos estos aspectos empiezan a batallar en nuestro interior. Me gusta una frase de John Newton que dice: no soy lo que debería ser, ni tampoco soy lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios ya no soy lo que era. Esa frase me encanta. No soy lo que debería ser, tampoco soy lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios ya no soy lo que antes era. Hay una separación en lo que antes yo era con lo que ahora soy. Hay una distinción muy grande. El diablo puede tentarnos con los pensamientos. Podemos afanarnos e incluso pensar que debemos esforzarnos en nuestra carne. Se nos impone el peso del deber y la religiosidad toma lugar en nuestras vidas. Entonces empezamos a esforzarnos para tener una moralidad aún más grande. Debo esforzarme por tener una fe genuina. Debo esforzarme por amar más a los hermanos. Debo esforzarme, debo. Pero no es así. Estos son frutos de que realmente somos creyentes genuinos. No podemos forzar las evidencias. Si no están es porque no están. Y la solución no es esforzarnos por ser alguien que no somos. Aunque se preste un poco a confusión, ahora lo voy a aclarar. ¿Cuál es el fundamento sólido de nuestra fe? Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. ¿Cuál es el fundamento sólido de nuestra salvación? Cristo, y solamente Cristo es el fundamento sólido de nuestra salvación. Entonces, si no somos creyentes,
si no tenemos y vemos en nuestra vida que no hay evidencias de una fe genuina, debemos arrepentirnos y creer en Cristo, creer que Él cargó en la cruz con nuestros pecados, creer que Él fue tratado como el peor de los pecadores, creer que Cristo murió por mi pecado y que solamente en Él puedo ser hallado justo delante de Dios el Padre. Somos cristianos y vemos que estamos en debilidad en nuestras vidas porque no nos conformamos a lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos y correr hacia Cristo, mirarlo a Él, volver a Él, volver a descansar en su salvación para con nuestras vidas. No podemos generar frutos que son del Espíritu Santo. No podemos, son frutos de Dios en nuestras vidas. Así que no nos podemos engañar. Si no estamos teniendo frutos es porque no estamos mirando a Cristo y no estamos considerando a Él. Entonces, ya sea que no tengamos una fe genuina, la exhortación es que corran a Cristo. Miren a Cristo, miren la cruz. Miren cómo Dios trató a su Hijo por causa de sus pecados. Miren cómo Dios lo trató. Y confíen en Él. Eso es lo que hace la fe. Confíen en Él. Él es justo. Ustedes no lo son. Cristo lo es. Aún lo mismo se aplica para el creyente. Siempre la roca y el fundamento sólido de nuestra salvación sigue siendo Cristo. Vamos a orar. It's your grace from beginning to the end. It's your grace.